Una hermosa mañana, a principios de la primavera de 1504, el joven Hernán Cortés se apeó muy ufano de un magnífico caballo a la puerta de los Manrique. Venía sencillamente, pero muy bien vestido. Tras él cabalgaba un criado en buena mula, cargada con el equipaje y las vituallas que la madre de Hernán había preparado para la travesía de su hijo. Hernán iba camino de Sanlúcar para embarcarse a las Indias. Don Rodrigo lo recibió con los brazos abiertos. El joven traía para don Rodrigo una carta de su padre dándole las gracias por la hospitalidad que había dado a su hijo y explicando cómo se había inclinado ante el deseo de Hernán de servir a Dios y a sus altezas en el nuevo mundo. Durante la comida, dijo Hernán Cortés que andaba a la busca de un muchacho para llevárselo a las Indias de paje por el yantar. Isabel, que hasta entonces había escuchado en silencio la conversación, abrió la boca por vez primera para decir: «Quizá pueda yo ayudar en esto a vuestra merced». Don Rodrigo la miró algo sorprendido, pero guardó silencio. Isabel había improvisado un plan mientras escuchaba al aprendiz de conquistador. Sentía vivo deseo de perder de vista a Vicente Esquivel, en quien veía constante amenaza para la seguridad de su hijo. «¿Por qué no mandarlo a las Indias?», pensaba. Aquella misma tarde envió recado a Susana Esquivel que viniera a verla. Cortés salió del castillo después de comer a dar un paseo para ver qué clase de villa era Torre Mala. Ocurrió que era día de mercado y siguiendo a la gente se encontró en la plaza mayor de la antigua judería, a donde había emigrado el mercado después de la expulsión de los judíos. Era una plaza cuadrada con soportales, pero en días de mercado como aquel, el bullicio y la actividad mercantiles invadían la parte central descubierta, bajo la protección temporal de unos toldos. Cortés iba y venía entre los puestos donde el paño negro y espeso de Toledo, Segovia y Sevilla alternaba con una lana suave y pintada de alegres colores que venía de Granada, o con las mantas y alforjas de lana tejida en la región de Salamanca. Aquí un moro cordobés vendía jubones de cuero y zapatos finos. Allá un castellano de Talavera había dispuesto en hileras sobre el suelo las piezas azules y amarillas de la loza de su país, de donde el sol hacía saltar vivos destellos. Más vivos todavía los arrancaba el sol de los puestos de los calderos, del cálido cobre de sartenes y cazuelas y del frío acero de cuchillos y asadores. Comestibles de toda suerte, sobre todo carnes y quesos, abundaban por doquier. Y en un rincón animado que atrajo inmediatamente la vista y la voluntad del joven aventurero, pisoteaban los pedruscos del suelo caballos andaluces, asnos de Castilla y mulas del Pirineo. Iban y venían buhoneros llevando sus mercaderías sobre bandejas colgadas al cuello por medio de una correa, y un aguador pasaba con un barril de agua fría a la espalda, sirviendo a sus sedientos clientes con habilísimo movimiento del hombro que vertía en el vaso de estaño con geométrica exactitud un parabólico chorro de agua brillante y cristalina. Cortés se paró después a contemplarlo, recordando otros artistas por el estilo que había visto en las calles andaluzas, y se divertía como un muchacho no solo al verlo, sino al contemplar el círculo de mozuelos y arrapiezos que rodeaban al artista. «¡Ahí viene Caldero!», gritó uno de ellos, pequeño, oscurillo de tez, y todos salieron corriendo tras él. «Ese debe ser el caudillo», pensó Cortés, y siguió yendo y viniendo, observando, aprendiendo, sonriendo de cosas y gentes. A poco vio avanzar hacia donde se había parado, junto a un puesto de loza, a una comitiva de rapaces que pasaban por el centro del mercado, por entre hileras de puestos entoldados, cerca de la fuente, siempre seca, que adornaba el centro de la plaza.
iban siguiendo todos a Calero, captando, en discordante coro, el cantar que le habían sacado. Ramón Caldero, hijo de perra, dientes podridos y boca tuerta. El tonto marchaba a la cabeza de la tropa juvenil, al parecer tan encantado como todos ellos, dejando a un lado y a otro estela de risas y sonrisas. Cortés le dio una monedilla de plata, pero Caldero la rehusó, provocando verdadero entusiasmo en el auditorio juvenil. Era la escena tradicional de Torremala. Caldero siempre se negaba a aceptar plata. «Solo calderilla», decía insistentemente a su bienhechor, el cual, con sonrisa de desconcierto, le dio al fin una moneda de bronce que el tonto al instante sepultó en su faltriquera. La tropa volvió a alejarse en marcha triunfante a través del mercado. Llevaba Caldero en la mano una rama de árbol apenas recortada, con la que aquí daba en la cabeza una mujer, allá arrancaba una nota de un caldero. Pero Cortés observó que siempre evitaba causar un daño irreparable. «Menos tonto de lo que parece», pensó para sus adentros el aprendiz de conquistador. Entretanto, el muchacho, que parecía dirigir a la tropa infantil, estaba atando al chaquetón de Calero un cordel largo, cuya otra punta habían atado los chicos a uno de los 2 caballetes de madera sobre los que descansaba el puesto de loza. Todos los muchachos aguardaban con gran expectación los acontecimientos que se esperaban, cantando a voz en grito el cantar de Calero para instigar al tonto a que se pusiera en marcha, poniendo tensa la cuerda. Calero, que sintió el tirón, creyó que era alguno de los chicos, y tiró más fuerte que nunca, hasta que todo el puesto se vino abajo con un estrépito en un terremoto de loza rota, sobre el que se alzaba la voz del alfarero, que juraba votos y prometía muerte a toda la tropa ya galopante de rapaces y harapientos. Cortés se dio cuenta de que Calero estaba en peligro al ver al alfarero ir a él con una mirada de mal agüero en el airrado rostro. Con paso firme se interpuso rápidamente entre el furioso y el tonto. «¡Alto!», exclamó. «Esto es cosa mía», le replicó el alfarero. «¡Alto he dicho!», repitió Cortés, autoritario, dando con el pie en el suelo. «No tiene la culpa él y a vos toca esperar a la justicia del rey». El alfarero le miró de pies a cabeza. «Esta no es tierra del rey», le replicó, pero ya con más calma y como en retirada, al ver no solo en el ánimo que brillaba en los ojos del joven forastero, sino también que a espaldas de Cortés venía hacia ellos Vicente Esquivel, el caudillo de la tropa culpable, agarrado del brazo por un alguacil de don Rodrigo. No había olvidado todavía Vicente la rata monstruosa del calabozo y venía muy compungido. Sus cómplices seguían y rodeaban al grupo. El alfarero preparaba mentalmente el alegato contra Vicente y, mirando de reojo las ruinas de su puesto, procuraba calcular de memoria lo que pediría por el desastre. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Entró Antonio en escena. «Hola, mojalbete», exclamó de buen humor al reconocer a Vicente Esquivel. «¿Otra vez en malas andanzas?». Luego, volviéndose a Cortés: «Señor, tengo órdenes de llevarme a este picaruelo al castillo». El alfarero se alarmó. «¿Y quién va a pagar todo esto?». Antonio le miró de arriba abajo con autoridad. «Ya se arreglará todo», dijo tranquilamente, como quien tiene guardadas las espaldas y seguro del mañana. Y dándole la espalda, se dirigió hacia el castillo, seguido del alguacil, que llevaba bien agarrado del brazo al pequeño culpable, y de la turbamulta de los rapaces, entre los cuales iba cojeando Calero, murmurándose a sí mismo cosas misteriosas y recónditas. Susana Esquivel había obedecido las órdenes de la señora con gran apuro de su corazón. ¿Qué habría pasado? Se temía alguna loca aventura de Marta, cuyo tenso temperamento le daba miedo, y cuyo estado emotivo, todo concentrado en el guapo heredero de los Manrique, causaba a la triste madre
muchas noches de insomnio. O a lo mejor será otra jugarreta de ese Vicente, pensaba Susana, recordando la travesura del alambre y la rata del calabozo. Con gran sorpresa suya, se encontró al llegar al castillo con una Isabel muy afable y afectuosa, que la recibió sonriendo y le preguntó por la familia. Isabel pintó a Susana la ocasión que se le ofrecía con los colores más vivos y atrayentes, instándola a que se decidiera al punto en interés de su hijo. «Este señor Hidalgo», añadió, «se tiene que marchar mañana, porque su barco se hace a la vela dentro de 8 días. Sería lástima que fuese a escoger a otro». Susana se resistía. «Pero si Vicente no tiene más que 12 años». «Pues eso es precisamente lo que quiere este señor». Susana comenzaba a tomar la idea en consideración y hasta a mirarla con ojos favorables. Al fin y al cabo, tarde o temprano, Vicente tendría que chocar con la gente del castillo, a quien odiaba, de modo que estaría más seguro lejos. Además, era ventajoso el asunto, ya que todo el mundo decía que las Indias eran sitio de mucha riqueza, donde la gente lista recogía oro hasta de los ríos. Isabel había llamado a Antonio y discretamente le había dado orden de traerse al castillo a los 2 Esquivel, padre e hijo, lo antes posible. El primero en llegar fue el padre. No iba nunca Esquivel al castillo sin inquietud, y más todavía cuando tenía que hallarse en presencia de Isabel. Cuando Isabel le vio entrar, después de recibirle tan cordialmente como supo y pudo, le dejó con Susana, diciéndole: «Esquivel, vuestra mujer os explicará lo que hay. Pensadlo bien con ella, y yo volveré pronto». «¿Cuánto paga?», fue lo primero que Esquivel preguntó a su mujer. «El yantar», contestó Susana secamente, y luego añadió: «Pero a lo mejor el muchacho hace fortuna por aquellas tierras». Esquivel, con mueca de conejo, apuntó: «Lo que ella quiere es echar a Vicente lejos de aquí. Tiene miedo por el hijo». Se oyó un bullicio y algarabía en el pasillo. Antonio, creyendo que Isabel estaba en la estancia, abrió la puerta y, echándose a un lado, dejó pasar a Cortés, y entró después con Vicente Esquivel bien agarrado. «Aquí está el héroe del día», explicó, antes de darse cuenta de que Isabel no estaba allí. «¿Qué has hecho?», casi ladró Susana a su hijo, pálida de cólera, y al verlo otra vez traído preso por el alguacil mayor. «¿Es este tu hijo?», preguntó Cortés, y rápidamente contó a los padres lo del alfarero, terminando con esta inesperada proposición: «Déjenmelo, y me lo llevo de paje a las Indias. Así me gustan a mí los muchachos traviesos y con iniciativa». Los padres vacilaban. «Dénmelo, y yo me encargo de cerrar la boca al alfarero». Susana se santiguó. «El Señor se lo pague». Al día siguiente salía Hernán Cortés de Torremala, camino de Sanlúcar, llevándose a su criado con la mula cargada y a su nuevo paje, Vicente Esquivel. Calero salió con ellos de camino para decirles adiós fuera del pueblo. Apeóse Cortés y siguió adelante a pie para hablar un rato con el tonto sabio. «Quiero que os guardéis este dinero como recuerdo de mi paso por Torremala», le dijo, ofreciéndole una moneda de oro. «No, señor, solo calderilla, solo calderilla». Cortés le ofreció plata. «Calderilla», insistió el tonto sabio, «solo calderilla». Cortés le dio unas monedillas de bronce que Calero aceptó. «Bueno, y ahora explicadme por qué no aceptáis nunca oro ni plata». «Ese es mi secreto», refunfuñó Calero por la boca torcida, «y no lo cuento a nadie». El tonto sabio se puso a mirar a Cortés con ojos más fijos, más seguros de sí de lo que solía, y de pronto añadió: «Mirad, señor, sois un generoso hidalgo que sabrá guardar mi secreto. La calderilla es un buen negocio,
pero solo mientras la gente sabe que yo no acepto ni plata ni oro. El día que aceptase una moneda de plata, todo estaría terminado y nadie me volvería a ofrecer calderilla. Cortés se quedó plantado en mitad del camino, contemplándole, mientras él se volvía cojeando hacia su pueblo, cómica figura de tragedia, absurda figura de sabiduría. Pronto descubrió Alonso que la persona cuyo pensamiento le era más cercano era el padre Guzmán. Lo mismo podía tener el padre Guzmán 50 que 70 años. En su humor de costumbre tenía 50. Ojos brillantes que destellaban desde el fondo de las sombreadas cuevas bajo las arcadas de la frente, nariz aguda e inteligente, frente alta y ancha, y sonrisa fina pero bondadosa. Otras veces le invadía como una ola de tristeza cenicienta que le echaba encima hasta 20 años más. Su cuerpo huesudo y su hábito de ruda estameña eran para Alonso síntomas claros de que el fraile pertenecía al mundo duro, que era el de su padre. Pero la paciencia del padre Guzmán, su bondad para con los hombres y animales, su generosidad y su abnegación, obligaban al muchacho a colocarlo en el mundo blando de su madre y de Leonor. Al principio no sabía cómo explicárselo. Poco a poco comenzó a vislumbrar que pudiera muy bien existir otro tercer mundo. Ni duro ni blando, o quizá blando y duro a la vez. Y este misterio que adivinaba en el prior era el imán más fuerte que le atraía al monasterio todas las mañanas. Salía al alba, a caballo, casi siempre solo, dejándose atrás la casa todavía envuelta en las gasas grises de la noche moribunda, y se dirigía hacia el este por un sendero solitario que se hundía en el bosque de castaños, serpenteando cuesta abajo hasta cruzar el arroyo, y luego serpenteando cuesta arriba hasta que, ya dominada la cuesta, el muchacho contemplaba la fábrica austera del monasterio del Cerro del Moro, que a aquella hora solía destacarse sobre un cielo iluminado por la gloriosa aureola del sol naciente. Alonso llegaba justo a tiempo para ayudar a misa al padre Guzmán. Entró de lleno Alonso en la vida de la iglesia, con una delicia que le recordaba la que solía hallar al bañarse en el río. Era una especie de baño espiritual. Las amplias vestimentas que se ponía para ayudar a misa le daban una sensación de libertad, como si se hubiera desnudado para bañarse. Y la nave espaciosa, elevada y silenciosa de la iglesia era para su alma como un río amplio y fresco. Los domingos, el organista del monasterio acompañaba la misa con un órgano portátil, maravilla alemana que Alonso el Sabio había regalado al monasterio hacía 200 años, y Alonso se prestaba a la ardua tarea de manejar los fuelles, no por humildad, como sinceramente creía él, sino sobre todo a fin de contemplar y oír mejor el maravilloso instrumento. La música le causaba honda emoción. Su alma se elevaba y caía con las melodías, y permanecía en suspenso durante las largas modulaciones del canto llano, y se ensanchaba hasta llenar la espaciosa nave con la voz del órgano que reverberaba bajo las bóvedas de piedra, y se sentía abrumada por la perfección interna de los acordes mayores, como si estuviera en presencia del Señor. Esta emoción le hacía imaginarse la bóveda de la iglesia como un cielo estrellado. Así era de elevado, de vasto, de cristalino en su pureza. Y sin embargo, en los senderos de su alma, como en aquellas noches andaluzas bajo las estrellas frías y lejanas, vagaban también los dulces aromas de la tierra y de las flores, jazmines y claveles que le causaban emociones inefables, dulces recuerdos como de pechos de mujer, bóvedas también de tierna feminidad que conturbaban su imaginación y alteraban su sentido aún en los éxtasis religiosos, cuando contemplaba a la madre y el niño, hallando en ella de pronto a la mujer y a la madre y al amor.
la misma palabra para todo: amor de Dios, amor al prójimo, amor de hombre a mujer. Los tubos de bronce del órgano, al impulso del alma ardiente del padre Federico, que con los ojos perdidos en el lejano sueño que se entregaba a la música con todo su ser, seguía vertiendo sobre la catedral las melodías sin fin del mundo blando, que fluían llevándose en su líquida corriente el alma del muchacho sensible. Dios sabía hacia dónde, deseos, esperanzas, vislumbres. Y cuando ya se había callado la voz potente del órgano, todavía seguía vibrando con recuerdos y emociones sonoras. Alonso no veía la hora de volverse a encontrar con el padre Guzmán después de aquellos goces tan intensos. En días de semana, después de misa, desayunaba en el monasterio y daba la lección. Los domingos, después del desayuno, salía con el prior de paseo. Aquella era la ocasión tan esperada durante la semana entera para explorar los misterios que sentía en la vida, con el auxilio del experto fraile. Lo que más le conturbaba era entonces el amor. ¿Sería posible que el amor fuera un remedio para todo? La divisa del cristiano era: ama a tu prójimo. Pero Alonso no estaba seguro de que fuera posible seguir a la letra tan hermoso precepto, ni de que funcionara o tuviera virtud efectiva en la vida. Aplicándose a sí mismo el consejo, se daba cuenta de que, aun suponiendo que consiguiera llegar a amar a Esquivel, solo serviría para que Vicente se aprovechara de su afecto y se riera de él. Todo depende de lo que llamemos amor, arguía el padre Guzmán. Obras son amores y no buenas razones, dice nuestro refrán, que de seguro le hubiera gustado a nuestro Señor Jesucristo. Obras, hay que mostrar el amor en las obras. Pero no quiere decir eso que haya que complacer siempre a quien se ama, que también dice otro proverbio que quien bien te quiere te hará llorar. Todo esto le parecía muy bien a Alonso, aunque dudaba de haberlo entendido a fondo. Le parecía combinar de modo muy feliz el mundo blando y el mundo duro. Amar, añadía el fraile, quiere decir no que haya que hacer todo lo que el amado quiere, sino lo que nosotros creemos que es bueno para el amado. Pero, ¿quién soy yo? Sí, interrumpí el prior, ya veo que has leído los evangelios. No quieres ser el guardián de tu hermano, pero si obras siempre con abnegación, Dios te dirá lo que debes hacer. En este consejo halló Alonso el descanso mental que hacía mucho tiempo buscaba. Su alma altiva, deseosa de altas empresas, creía encontrar en la abnegación la empresa más alta que un hombre pudiera intentar. Orgullo y humildad se fundían en un todo, ya que al seguir este consejo, el hombre hacía de sí mismo el más digno de sus enemigos. En adelante sabía cómo habérselas con la vida, y de vuelta a casa dejó que el caballo hambriento galopase con ímpetu hasta la cuadra, mientras él cabalgaba tan satisfecho como si fuera el rey del mundo. Cuando llegó al castillo, se encontró Antonio adiestrando un neblí que le había traído a don Rodrigo, un halconero moro. Cosa extraña, señor, había dicho Antonio a su amo, que estos moros anden en compraventa de neblíes, que son pájaros del norte y tan seguros como viejos cristianos. Sí que es raro, contestó don Rodrigo, pero este moro suele venir con tagarotes, que son halcones de África. Eso es harina de otro costal, replicó Antonio. Esos tagarotes no valen nada, ni tienen color ni tamaño de halcón. Y luego, señor, el que es africano, africano queda. En cuanto pueden, allá se vuelven y le dejan a uno parado. Mientras decía estas palabras, divisó Antonio al moro traficante en halcones en animada conversación con Leonor, al extremo opuesto del jardín. ¿Lo ve vuestra merced?
Preguntó con intención a don Rodrigo. El que es africano, africano queda. Dios los cría y ellos se juntan, como decimos en Castilla. Pues que cada palo aguante su vela, como también decimos en Castilla, apuntó don Rodrigo, no menos intencionadamente. Y tú, atiende a lo que te importa, que es este pájaro. Parece buena pieza. No se la vendería al rey de Francia por 50 francos de oro. Y mientras esto decía, alzó el brazo izquierdo cubierto con la lúa, sobre el que se erguía el neblí altivo y un tanto ridículo, con la cabeza cubierta con una caperuza vieja de cuero grasiento. Era blanco, ligeramente coloreado de pardo, con un diseño amarillento sobre el pecho, alas largas y uñas afiladas. Antonio lo miraba con ojos críticos de halconero experto. A mí me parece como esos zorzales pintados que corren las palomas más que la garza o el ánade. Bueno será ponerle campanillas dobles para que se esté quieto. No le gustaba la crítica a don Rodrigo, sobre quien caía el rechazo como comprador. Bastante quieto está ya, observó secamente. Dios sabe qué le habrán dado de comer a esos infieles, dijo Antonio para distraer el enfado de su amo. Carne de perro y todo lo más y poca. Se metió en la casa y volvió a salir poco después con otra lúa de cuero y los demás bártulos para vestir al pájaro. Se calzó la lúa y ofreció el brazo izquierdo. No, opuso don Rodrigo, yo lo tendré. Anda. Antonio ató a las piernas del pájaro por encima de la garra las lonjas de cuero con 2 campanillas de plata, cada una en sendas pigüelas, operaciones todas que llevó a buen fin con suma habilidad para evitar el ofuscamiento al espantadizo neblí. Ahora la caperuza, dijo el experto paje. ¿No crees que será mejor meternos en casa para eso? No, señor, aquí lo podemos hacer. No hay mucha luz y además es cosa de maña. En la diestra llevaba Antonio la caperuza de los Manrique, de cuero rojo, con las armas de la familia repujadas en oro. Con dedos ligeros quitó la caperuza vieja hacia atrás, poniendo la nueva sobre los ojos del neblí. Luego, con rápido movimiento, le colocó la airosa caperuza grana y oro antes de que el neblí se diera cuenta de lo que ocurría. Apenas si se le erizaron levemente las plumas de las alas, pero al instante volvió a recobrar su postura altanera y casi ofendida, como de persona de alcurnia que se encuentra mal a gusto entre gente servil. El neblí tenía ya otro aspecto, con sus campanillas de plata relumbrantes y su caperuza roja. Antonio lo trasladó a su brazo. El moro venía hacia ellos. Antonio gruñía entre dientes. Ya has soltado a la paloma, ¿eh? No será por mucho tiempo. Y cuando el halconero hubo llegado a tiro de pregunta, le asestó. ¿Cuándo le habéis dado de comer la última vez? El moro, que era latinado, respondió, pero no claro. Antonio frunció el entrecejo. No tantas palabras. ¿Habéis robado este pájaro o lo habéis estado matando de hambre? Por los ojos del moro pasó fugaz relámpago de ira, pero guardó silencio, contentándose con alzarse de hombros con gesto de desprecio para con el perro cristiano. Antonio se alejó tan altivo como el neblí, que ciego y cubierto como un grande de España, se erguía sobre la lúa desdeñoso. Había resuelto Antonio tentarle inmediatamente al señuelo, pues sospechaba que era halcón ya adiestrado. Hizo que le trajeran un señuelo, ruda imitación de una gallina, hecha con plumas atadas a un palo, y escondió detrás una gallina viva. Luego, para conquistarse la simpatía del ceñudo animal, le ofreció trozos de pollo crudo, hablándole para que se acostumbrase a su voz. El neblí se apoderaba con vigoroso pico de la carne y la comía con un apetito que hacía exclamar a Antonio: «Ni siquiera carne de perro te han dado esos perros moros. A esta sazón llegó Alonso de regreso de su paseo matinal con el prior.
Ya estaba el Neblí atado a una cuerda larga, y Alonso con el paje se llevó el señuelo bastante lejos. Antonio se quedó con el Neblí de espaldas al sol. Cuando Alonso y el paje hubieron colocado el señuelo bien a la vista, Antonio le quitó al Neblí la caperuza. El Neblí se alzó en el aire, dio 2 o 3 vueltas sobre su presa y se abalanzó sobre ella, pero el paje, fascinado por la gracia inimitable del vuelo del Neblí, se olvidó de quitarle el señuelo, y antes que Antonio pudiera avisarle, el Neblí había hincado la garra asesina en la garganta de la gallina y se estaba ensañando en la carne ensangrentada del cuerpo todavía vivo. Antonio se precipitó desesperado al lugar, arrojando sobre el desdichado paje un torrente de palabrotas obscenas y de comentarios poco halagüeños para su genealogía materna. Con los ojos muy abiertos e inundados de luz extraña, Alonso contemplaba el espectáculo como fascinado, preso de profundo horror y de asco a la vista de toda aquella carne ensangrentada que el Neblí devoraba, gozándose con ella, con alegría que le hacía vibrar las alas y erizársele hasta los menores pelos de las plumas. El espectáculo le atraía y repelía a su vez por su intensa obscenidad. Antonio observó el rostro tenso del muchacho e, interpretándolo a su manera, exclamó con orgullo: ¡Qué ave más noble! Mientras Antonio y Rodrigo vestían al Neblí, el moro departía con Leonor al otro extremo del jardín. Se había acercado a ella, no sin cautela, y después de mirar en redondo, le había preguntado entre dientes: «Hija, ¿hablas árabe?» «Alá sea bendito, soy una de los suyos», contestó Leonor. Brillaron los ojos del moro. «¿Me ayudarías a encontrar una oveja que hemos perdido?» Leonor tuvo un movimiento de sorpresa. El moro prosiguió: «Ya llevo años buscándola. Tengo un amigo en Marrakech. Es fuerte y poderoso, y joven también. Me tiene prometida buena recompensa si le encuentro una oveja que perdió siendo niño, poco después de caer Granada». A Leonor se le dilataban los ojos, estaba pálida de emoción y el corazón le batía las paredes del pecho. «¿Su nombre?», preguntó en un murmullo, no por cautela, sino porque no tenían para más voz. «Hussein», contestó el moro, pero Leonor volvió a preguntar: «Hussein, ¿qué más?». El moro la miraba vacilando y al fin soltó el nombre entero: «Hussein bin Rahman». Durante unos instantes Leonor se quedó sin poder hablar. El moro la miraba con ojos de curiosidad y esperanza. «¿Cómo se llama esa persona que busca?», pudo preguntar al fin. «Marién». Esta vez, de pálida que estaba, pasó a carmesí. «Yo soy Marién». Tranquilo y al parecer indiferente, el moro hundió las manos dentro de sus amplias vestimentas y sacó un medallón de plata y oro que llevaba en un bolso de cuero. «¿Tienes algo como esto?». Leonor tiró con el pulgar de la mano derecha de una cadenilla de oro que llevaba al cuello, hasta hacer salir del brial de seda que llevaba su propio medallón. «Aquí lo tienes». Los pusieron el uno al lado del otro. Eran gemelos. «Oh, los perros cristianos nos estarán mirando», murmuró el moro entre dientes. «Adiós, ya volveré». Leonor se fue corriendo a su cuarto y, fingiéndose enferma, se quedó en su habitación todo el resto del día. Antonio, que era anfibio, nacido en la costa entre pescadores y marineros, nadaba como un pez y había convertido a Alonso a su deporte favorito. Había un lugar en el río a cosa de 1 legua de Torremala, donde las aguas, saliendo del terreno rocoso de los últimos cerros de la montaña, donde tanto habían saltado y corrido, tomaban una marcha más lenta,
al entrar en el terreno blando del valle. En aquel lugar, el río remansaba en una sábana traslúcida, sobre cuya sedosa superficie los cielos azules y los árboles verdes gozaban de cierta líquida movilidad y se fundían unos en otros como lo hacen en los ojos claros y contemplativos. Alonso y Antonio solían galopar hacia aquel lugar al caer la tarde, después de haber andado cabalgando durante el calor del día, y llegaban precisamente cuando el sol poniente, a través de los árboles, encendían en el agua verde y azul los últimos esplendores del atardecer de oro. Antonio venía sediento de bañarse y se desnudaba a toda prisa, pero Alonso, con el alma arrebatada por la belleza de la escena, solía quedarse a caballo, inmóvil, como encantado durante largos momentos, perdido en un ensueño. «¡Anda, perezoso! ¿Le tienes miedo a los tiburones?», le gritaba Antonio, sacudiendo el agua con los brazos y borrando el paisaje líquido con el tumulto de sus miembros. Una tarde, en que se habían bañado más pronto que de costumbre, cuando ya volvían a casa, se encontraron con Marta Esquivel, trotando sobre una burra en dirección contraria, y según creyó observar Antonio, con mucha prisa. Marta se ruborizó al cruzarlos. Alonso no observó nada, porque no se había fijado nunca en ella. Pero Antonio guiñó un ojo de hombre ducho y gruñó entre dientes: «¿A dónde irá ahora esta Gide? Mucho calor lleva, alguno le sobrará». Marta había seguido fiel a su primer amor año tras año. A medida que el muchacho de los Manrique iba creciendo, lo encontraba cada vez más hermoso y más deseable. Oculta atrás de las persianas de su casa, solía verle pasar a caballo y siempre se las arreglaba para saber exactamente a dónde iba y por dónde venía y qué hacía Alonso Manrique, a fin de no perder una sola ocasión de echarle la vista encima. No tardó en observar el cambio de costumbres diurnas que produjo el descubrimiento del remanso, y en cuanto se dio cuenta de que Alonso se desnudaba al aire libre todas las tardes en aquel lugar, su naturaleza ardiente y sensual no le dio punto de reposo, y su imaginación febril le ponía delante las vívidas escenas que podría gozar con los ojos de la cara, con solo que se atreviera a ir allá. Durante días y días bregó fieramente contra aquella tentación, pero al fin tuvo que rendirse y preparó sus planes con el más exquisito cuidado. Para empezar, se fue una mañana a aquel lugar tan deseado, a la hora en que estaba segura de no encontrar allí a nadie. No le fue difícil dar con el sitio exacto. Los árboles con la corteza usada por las riendas de los caballos atados, la hierba pisoteada por los cascos y mordisqueada, el borde del agua, sobre cuya arena se veían todavía huellas recientes de los pies, y otras señales definían el lugar sin error posible. Marta estudió bien la forma que presentaba el conjunto y se dispuso a buscar un puesto seguro de observación. Había que ver sin ser vista. Anduvo de aquí y de allá con toda paciencia, mirando y remirándolo todo, casi toda la mañana, y al fin dio con lo que buscaba. Frente a la diminuta playa por donde los dos hombres entraban en el río, había como un promontorio que se adentraba en el remanso, de modo que venía a quedar muy cerca de la otra orilla, pero para llegar hasta él había que dar un rodeo bastante largo por tierra. Era además de difícil acceso desde el río, porque estaba un poco alto sobre el agua y en orilla fangosa y resbaladiza. Sobre este diminuto cabo se erguían varios árboles, y en particular un castaño gigantesco que le brindaba 2 puestos de observación. La copa de espeso follaje, de acceso relativamente fácil para persona tan ágil y decidida como Marta, y un hueco amplio que había en el tronco mismo, con la entrada hacia el soto, y aunque cerrado por espesa corteza del lado del agua, podía, acaso de necesidad, perfeccionarse abriendo un par de agujeros. Ya resuelto el problema en cuanto a ella misma, volvió su atención al de la burra.
Era menester colocarla donde no pudiera observarla nadie. No le fue difícil encontrar lugar adecuado, porque más allá del pequeño promontorio del bosquecillo, se quebraba bajando una vara y algo más, hasta una pradera de hierba fresca que todo burro sensato ansiaría para su retiro. Muy satisfecha de lo observado aquella mañana, Marta regresó a casa y su madre observó que le brillaban los ojos con un fuego nuevo. La primera vez que Marta consiguió su propósito, descubrió que a veces puede ser el placer más insoportable que el dolor. Llegó al remanso dando un rodeo por el camino, ató la burra al lugar ya preparado y trepó el castaño, donde halló un sitio cómodo y bien oculto para instalarse. Poco más tarde, vio llegar a los dos jinetes. Antonio se desnudó enseguida, sin que Marta perdiera ni un detalle, pues aunque era ya toda una moza, le había quedado vivaz la curiosidad de una niña, a la vez ignorante y sensual. A medida que iban saliendo a la luz los miembros de aquel cuerpo viril, se sentía más angustiada y más tensa, y su angustia y tensión estaban ya haciéndosele insoportables cuando Antonio desapareció en el río, quebrando el agua con un gran ruido y chapoteo. Entretanto, Alonso, objeto de sus deseos, seguía a caballo, sonriendo algún ensueño interior. Desde su observatorio, Marta le veía de perfil. Se había quitado el sombrero colgándolo de la silla, y el cabello de oro le caía en largos rizos sobre el cuello y hombros. Marta bebía por los ojos, con delicia, la belleza de aquel perfil recortado como medalla sobre un fondo verde oscuro. La frente larga y bien modelada, la nariz aguileña, la boca del labio superior fino e inferior un poco más lleno y curvo, y el mentón grácil pero definido y firme. Tenía la vista puesta en la lejanía, muy lejos, allende el río y los bosques. Sin dejar de ensoñar, había soltado los estribos y de repente, con salto vigoroso, cayó de pie sobre la hierba suave. El corazón le empezó a batir a Marta con más rapidez. Alonso ató el caballo a un árbol y comenzó a desnudarse. Había vuelto la espalda al lugar donde Marta le observaba, siguiendo sus menores movimientos con creciente ansiedad. Veía la espalda brillar al sol poniente, luego el resto del cuerpo, pero su amor sensual y ardiente ansiaba verle de frente, contemplar al fin aquel sexo tantas veces imaginado en sus sueños, en la oscuridad de su alcoba. ¡Vamos, anda!, gritó Antonio batiendo el agua. Alonso se sacudió de su perezoso ensueño y giró en redondo. Marta le vio entonces tal como era, de pie sobre el borde del agua, frente a frente con ella, hermoso, libre, inundado de aire y de luz, vigoroso como un dios pagano. El corazón le palpitaba con violencia y se apoderó de ella un deseo tal que creyó que iba a desmayarse y a caer en tierra. Luchó con verdadera furia por guardar la quietud más completa para no revelar su presencia, pero no le fue posible impedir un movimiento de las piernas. Una rama larga y fina se movió en el árbol hacia abajo y luego hacia arriba otra vez. Antonio, que había vuelto a tierra y estaba de pie sobre la arena, vio el movimiento del árbol. ¡Qué raro! Esa rama se ha movido. Debe de llevar encima un pájaro más grande que... Marta no oyó más, porque Alonso se había tirado al agua, y Antonio tras él, y ambos se alejaban nadando, mientras ella, apretándose los senos con las manos temblorosas, comprimía su ansiedad. Todavía temblando de emoción reprimida, se bajó del árbol, subió precipitadamente a la burra y se alejó al galope, asestando al animal salvajes latigazos, en parte por miedo a que la alcanzasen, en parte para dar libre curso a la furia ardiente que la consumaba. El
temperamento de Antonio siempre fue fuerte. Se hallaba a la sazón soliviantado no solo por la estación para ello, sino también porque acababa de perder a su querida, una muchacha que protegía y frecuentaba, que vivía con su madre a orillas del río. Se la había llevado súbitamente una fiebre ponzoñosa hacía pocos días. Sensual y vigoroso, pero no sentimental, Antonio sentía la pérdida en su cuerpo, que imperiosamente le reclamaba otra compañera. Se le llenó la cabeza de obscenidades y el corazón de proyectos. Un día, mientras vagaba por el jardín muy malhumorado y descontento con él y con todos, divisó en la distancia una figura femenina que se alejaba, y el ritmo del andar, la graciosa alternancia del equilibrio del cuerpo, ya en una, ya en otra de las caderas, le llenó de placer, de admiración y de deseo. La figura se paró ante una hilera de macetas y se inclinó, hundiendo la cabeza en aquella masa de color. Y Antonio, que la había seguido apretando el paso, adivinó el escalofrío de delicia sensual que corrió a lo largo de la espina dorsal tan sensitiva de aquel cuerpo femenino, cuando el aroma embriagador de los claveles le penetró en la nariz. Durante breves instantes, Antonio poseyó a aquella mujer en la imaginación y al momento decidió poseerla de hecho. Mientras tanto, se había ella incorporado con un suspiro y entonces, inesperadamente, se volvió hacia donde él la observaba. Antonio se puso como la grana, como un muchacho sorprendido en una acción prohibida. Leonor le estaba mirando, intrigada, algo temerosa y, como siempre, triste. Todavía no había llegado a los 30. El dolor había conservado delgada y esbelta su figura, que de haber vivido en paz de cuerpo y alma, quizá hubiera engordado más allá de los límites de la elegancia. La palidez dorada de su tez realzaba la belleza de sus ojos negros, grandes y hondos, y el pelo negro azulado le atravesaba la frente en una curva en sesgo como el ala de un pájaro. Tenía las pestañas muy largas, que dejaban caer sobre su rostro una apariencia de paz mental, y la boca plena conservaba de los días de su niñez cierta curva de altivez y aún de desdén. No dejó de observar Antonio ese matiz de superioridad en la mirada de la mora, que con cierto sexto sentido femenino había adivinado de instinto toda la situación. Antonio se sintió dominado y contenido. Furioso, siguió avanzando y pasó adelante como quien va deprisa en busca de algo, y al huir del encuentro pensaba para consolarse: al fin y al cabo es una esclava. Salió del jardín y llegó hasta el bosquezuelo de castaños a paso vivo para ir quemando la furia que le ahogaba, y a medida que el aire fresco fue disipándole los humos, comenzó a reconsiderar la situación. Al principio le pareció harto sencilla. Leonor era una esclava de don Rodrigo, y don Rodrigo no le había negado nunca nada a él. Por lo tanto, Leonor sería suya. Luego trató de imaginarse su entrevista con don Rodrigo. Había una cosa que el señor de Torremala evitaba siempre que podía: tener que enfrentarse con su mujer. Era seguro que a la petición de Antonio contestaría declarándose dispuesto a darle a la esclava mora a condición de que doña Isabel estuviera de acuerdo. Pero sobre esto ni pensar. Solo quedaba una vía abierta: que la misma Leonor se prestara a ser suya. Se torció el bigote, sin saber primero a qué carta quedarse. Satisfecho después. En el fondo sigue siendo mora, pensó. Todo eso de la misa y los rezos es careta. Me iré a ver a Pérez. Pérez era el familiar de la Inquisición y debía no pocos favores a Antonio, poderosa autoridad feudal en Torremala. Si Pérez estaba dispuesto, ¿qué remedio le quedaba a amenazar a Leonor con la Inquisición? La mora oculta, disfrazada de cristiana, tendría que rendirse a Antonio para salvar la piel. Muy ufano con su plan, se volvió a casa.
Por el camino lo retocó un poco. Hablaría primero con Leonor. Atraído por misterioso imán, fue a pasar por el mismo sendero del jardín donde la había visto por la mañana, y hasta se bajó a oler las flores en el mismo lugar en que ella se había inclinado. Hundió la cabeza entre los claveles, como ella lo había hecho, y entre dos macetas vio brillar un pequeño objeto en la sombra. Lo recogió y vio que era como un medallón cuadrado de plata y oro, con una cadenilla de oro. Anduvo buscándole la vuelta para ver de abrirlo, pero el medallón se defendía tercamente. Sin embargo, Antonio observó la hendidura, fina como un pelo sobre el metal, que prometía victoria, y con el filo de un cortaplumas consiguió abrirlo. Al primer pronto le defraudó el contenido. Un trozo cuadrado de cuero, al parecer. Le recordó los escapularios que solían llevar sobre el pecho hombres y mujeres. Tenía fuerte aroma de jazmines y estaba cubierto de curiosos diseños. Se puso a mirar a aquellos diseños con mayor atención, abriendo los ojos cada vez con más sorpresa a medida que se confirmaba su impresión de que se trataba de un escrito árabe. «Se lo enseñaré a Alonso y le pediré que me lo traduzca», pensó, pero pronto reaccionó en contra. «No, más me vale callar. No puede ser otra cosa que un escapulario moro. Se le cayó del pecho. Ya es mía». Al desnudarse aquella noche, Leonor notó la falta de su hijab o amuleto. Aquel hijab no era solo lazo secreto que la ataba a la religión de sus pasados, sino último recuerdo de Hussein. Estaba sin consuelo, sabía que le sería imposible dormir hasta encontrarlo. Buscando en su imaginación dónde podría haberlo perdido, se acordó de las macetas. Sin poder dominar su impaciencia, se volvió a vestir, echó mano a su candil y salió al jardín. Brillaba tanto la luna que dejó el candil a la puerta y se fue derecha a las macetas. Anduvo buscando por el suelo, pero nada halló, y cuando ya iba a retirarse desesperada, oyó pasos en el sendero. Era ya tarde, y se preguntó quién podía ser, pero recordó entonces que Antonio solía a veces pasarse la noche entera velando algún neblín nuevo, y se dispuso para la lucha que preveía. «¿Lo has encontrado?», preguntó tuteándola como esclava que era. Sorprendida, contestó ingenuamente: «¿No?». Y él, con sonrisa de mal agüero: «Claro, como que lo tengo yo». Se quedó desconcertada. «¿Qué es lo que tenéis?». «Tu hijab», respondió con el vocablo árabe que había sonsacado Alonso, sin revelarle nada de importante. Leonor sintió que se le apretaba el corazón y se puso pálida de miedo, cólera y humillación. Su religión profanada, el secreto de su amor en manos extrañas en peligro. «Aquí lo tienes», le dijo, enseñándole el medallón en la palma de la mano a prudente distancia. A la luz de la luna, que le arrancaba destellos azules, lo reconoció. «¡Dámelo acá!», quiso gritar, pero apenas le salió débil murmullo. «Según y conforme», dijo Antonio regateando. «¡Dámelo acá!», repitió Leonor ya con voz más fuerte, reanimada por la misma agresividad de su adversario. «Según y conforme», repitió Antonio con más intención aún. La encontraba más deseable que nunca a la luz de la luna, que rebrillaba en su pelo negro y echaba sombras sobre su cuello y hombros, ligeramente cubiertos de seda blanca. «Has de ser mi esclava. Don Rodrigo estará conforme si lo estás tú, y es menester que lo estés». Una oleada de sangre le invadió el corazón. Se abalanzó sobre Antonio para arrancarle el medallón de la mano, pero él estaba en guardia. Más alto y más fuerte, la agarró con el brazo derecho, la apretujó contra sí, le dio en los labios un beso ardiente y la soltó, casi la arrojó de sí con violencia. «Para que aprendas», le dijo, y ya tranquilo, se alejó muy gentilmente con el medallón en la mano, indiferente a sus sollozos. Leonor le dio tiempo a que desapareciera en la distancia,
y a paso lento y triste retornó a su soledad. Se daba cuenta de lo desamparada que estaba La raíz de todo el mal, de donde cobraba Antonio todo su poder sobre ella, era demasiado cierta. No era ni había sido nunca cristiana, y en su corazón había seguido fiel a su fe natal, quizá no tanto por convicción ni por tesón heroico de resistir la adversidad, como por mera costumbre, por mero apego a los suyos, por esa sensación tibia y tierna de pertenecer a un rebaño humano, formas naturales de vivir, sentir y pensar que las extrañas circunstancias del país y del tiempo transfiguran en horrendos crímenes. La Inquisición la hubiera condenado como hereje depravada por aquellas virtudes sencillas y caseras que por un contragolpe de la historia se transformaban en traición, tan solo porque hacía 700 años sus antepasados habían invadido una tierra cristiana. Leonor se daba cuenta de todo esto. Sabía que no le sería posible oponerse a los planes de Antonio. Don Rodrigo, que tenía conciencia de no vivir sobre una base muy sólida en cuanto a fe, a causa de su matrimonio con una conversa, precisamente una de aquellas personas cuya dudosa sinceridad religiosa había inducido a los reyes a crear el Santo Oficio, no podía hacerle baluarte muy seguro si Antonio la atacaba en aquel terreno. No le quedaba más que aguantar la tormenta y ganar tiempo hasta ver si Hussein llegaba para salvarla. Pero este mismo pensamiento vería ahora angustiarla más. Si llegase ahora su prometido y le preguntara dónde estaba el medallón y ella no pudiera responderle, ¿qué pasaría? ¿Cómo era Hussein ya hombre hecho? ¿Era prudente y paciente o seguía dominado por la fogosa impulsividad de sus tiernos años? Cuando se separaron, él tenía 15 y ella 12. Si descubriera que un objeto tan íntimo e inestimable, tan empapado en recuerdos y en amor, había pasado a manos de otro hombre, ¿qué sería capaz de hacer? Así iban sus pensamientos tristes y deprimidos, sin que el amor hallase refugio ni esperanza en su tribulación. Fue pasando el tiempo y Leonor seguía viviendo a la sombra de aquel peligro mortal. Un día se hallaba reposando sobre el lecho en la oscuridad. Eran las 11 de la mañana, pero tenía el alma tan llena de dolor que no se sentía con fuerzas para moverse en el ir y venir de los quehaceres domésticos. 3 golpes en la puerta. Leonor tembló como una hoja. Giró la puerta sigilosamente y entró el jardinero con aire de misterio. Muy rara vez se hablaban, por no causar sospechas y siempre en castellano, pero esta vez, la primera en que el jardinero había entrado hasta su estancia, le habló en árabe. «Alá sea bendito, hay buenas nuevas», y le dio un papel, corrió las cortinas y leyó: «Prepárate para medianoche, cancela del jardín, Hussein». Apenas tuvo voz para murmurar: «Allí estaré». El jardinero desapareció. Leonor sintió en sí como un nuevo caudal de energía y echó a correr por el pasillo adelante para alcanzarle y pedirle más detalles. Pero el jardinero no aparecía por ninguna parte y ella, a su vez, no se atrevió a salir a plena luz. Un súbito pensamiento le heló el corazón. ¿Y si me encontrara vieja o fea? Más valdría esperar hasta la noche. Se sonrió en medio de su angustia y de su alegría. «No», replicó su orgullo, «tiene que verme a la luz del sol antes de llevarme consigo». Volvió a su estancia del pasillo oscuro donde había vivido aquel instante tan largo y tan hondo de su vida en unos cuantos segundos y se puso a retocar su vestido y rostro. Y después se aventuró a adentrarse en la nueva vida. Pero si era valiente, también era cauta. No se trataba solo de su aspecto. También quería darse tiempo para pensar qué hacer y decir sobre el medallón robado. ¿Se lo diría a Hussein? ¿Y cuándo?
Si se lo decía antes de emprender la marcha, estaba segura de que habría una escena violenta y quizás sangrienta. Si aguardaba a que estuviera en camino, el peligro de una mala inteligencia mortal sería mucho mayor. Era menester que tuviera tiempo para decidir, y sin poder explicárselo, sentía que a fin de poder decidirse tenía primero que ver el rostro de Hussein. A lo largo del pasillo oscuro, siguió hasta las escaleras del piso primero y subió a una habitación donde Isabel solía pasar las veladas del invierno, lugar siempre vacío en el verano. Esta estancia tenía sobre el patio jardín un mirador moruno desde donde se podía ver todo sin ser visto. Junto a la puerta de la estancia de Antonio, que se abría hacia